el panorama en las próximas elecciones para la presidencia de la República no pinta nada bien. Se presagia una intervención directa del Estado, encabezada por López, pues en su circo mañanero, celebrado en Tamaulipas el día 7 de marzo del 2024, López da por hecho que su movimiento llamado Cuarta Transformación va a salir triunfante con su candidata y que tengan confianza, les dice a sus paleros, que no hay ninguna duda y que no les van a quitar las esperanzas porque ya no va a volver la corrupción de antes, como se acredita con este video de López así. El futuro pinta bien. Es bueno el porvenir. Se avisora que va a continuar la transformación. Entonces, de esto que ya inició, no lo van a detener. No lo van a detener. Ya se sentaron las bases de la transformación y va a continuar. Y lo digo también porque hay mucha gente que les agradezco su confianza y que está pensando, ya se va a terminar el mandato y nosotros no resolvimos nuestro problema. Los entiendo, ¿no? Vamos a seguir trabajando para seguir resolviendo problemas, pero también ya no nos van a quitar como querían hasta el derecho a la esperanza. Bueno, con estas declaraciones del narcopresidente ya no me queda ninguna duda que lo que no se espera en las próximas elecciones va a ser una elección de Estado en donde el narcodictador va a echar mano del ejército, de la delincuencia organizada, porque él le obsequió esa farsa, esa fantasía para darles impunidad en sus delitos. Por eso impunemente han matado a más de 180,000 mexicanos. Y el problema es que a pesar de que la actuación de López al meterse en asuntos electorales, haciendo propaganda en su circo a favor de su corcholata, está prohibida por el artículo 41 y 134 de la Constitución Federal. El sujeto, en su locura de seguir detentando el poder para poner un maximato a favor de su corcholata, ya que constitucionalmente, en los términos del artículo 83, no puede reelegirse, pues está echando mano de legalizar su intervención como el que lleva la campaña electorera de la señora corcholata, utilizando su circo para hacer propaganda política a favor de su movimiento, de Morena y obviamente de su corcholata, porque esta es una cuestión de suma gravedad para López, pues siendo un delincuente, él tiene miedo de responder a la justicia y quiere quedar impune
cuando salga de su desgobierno, imponiendo un maximato para quedar impune totalmente de sus delitos de lesa humanidad, de peculado y los que más resulten. Y para estar en contexto de el por qué está violando la ley, me permito explicar que, como lo establece el artículo 41 de la Ley de Leyes, los partidos políticos son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país, a fin de que todos los ciudadanos, sin restricción alguna, intervengan en la vida social y política del país para ocupar cargos públicos en las elecciones. Y López ha tomado el papel de autoridad electoral porque se está metiendo en asuntos que no le incumben. Él utiliza su circo para dar por hecho que su movimiento de Morena, que supuestamente va a llevar a la corcholata a la presidencia, va a salir triunfante, que no hay ninguna duda, que es un hecho que va a lograrse, sí, porque el señor está convirtiendo o va a convertir estas elecciones en elecciones de Estado, en donde él va a meter sus puercas manos en el proceso electoral, con apoyo, insisto, del ejército, de la delincuencia organizada y de sus mercenarios o apoyadores, a los que paga y los que están obligados a sostener sus locuras. Y para acreditar que López, por otro lado, se ha convertido en un dictador de facto, en un corrupto, en un narcopresidente que terminó con el Estado de Derecho, me permito exhibir el siguiente video en donde López reconoce haberse apropiado de los medios de comunicación en el país, y por otro lado las declaraciones de Xóchitl Gálvez, la candidata por el Frente por México a la presidencia de la República, en donde lo vuelve a encuerar como hice lo propio, así. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. El presidente lleva años presumiendo con palabras su supuesta honradez, cuando en los hechos demuestra todo lo contrario. Vuelve a mentir. En una entrevista con una periodista rusa, con antecedentes en el aparato de propaganda de Putin, el presidente López Obrador nos dice que lo que más valora es su honestidad. Vamos a ver el video. Entonces, si eres honesto, eres libre. Y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad. Tan solo en las últimas 24 horas surgen nuevas evidencias para afirmar que este es uno de los sexenios más corruptos de la historia. Mexicanos contra la Corrupción presentó una investigación donde Javier Núñez López, funcionario de Pemex y con un largo historial de cercanía con López Obrador, entregó contratos por 100,000 millones de pesos durante este gobierno a empresas vinculadas a familiares del presidente. Cabe señalar que Pemex en este sexenio la han puesto al borde de la quiebra.
Y más que un rescate financiero, lo que Pemex requiere es que se le rescate de la corrupción. Núñez López también está acusado de triangular fondos para la campaña de López Obrador en 2012. Imagínense, quien está acusado de financiamiento ilegal de campañas, ahora entrega contratos a modo en Pemex. Asimismo, el día de ayer, en un medio de comunicación se presentó otro reportaje donde se evidencian actos de corrupción en los que se exhiben con llamadas telefónicas y documentos oficiales a los primos de Andy, Osterlen Salazar Beltrán y Pedro Salazar Beltrán, negociando contratos millonarios con Pemex. El clan no solo son los López, ahora también son los Beltrán. Eso de primero los pobres quedó en el pasado. Ahora son primero los López Beltrán. Y no termina ahí. Un testimonio de Carlos Navarrete narra que el dinero en efectivo no llegaba en sobres amarillos, sino en maletas, porque las cantidades eran demasiado grandes para caber en un sobre de papel. Los testimonios de financiamiento ilegal de las campañas electorales del movimiento de Andrés Manuel López Obrador nos lleva a preguntarnos si los casos de contratos millonarios en Pemex son formas de frivolidad y corrupción tradicional o mecanismos de financiamiento en las campañas electorales de Morena. Claudia Sheinbaum ya nos dijo que no sabía con qué dinero se pagó la campaña de espectaculares. Todo esto lo vimos en la elección interna de Morena. Bueno, a mí no me queda ninguna duda que con las evidencias, tanto la confesión de López como la declaración de la señora candidata por el Frente por México a la presidencia de la República, que López ha convertido las elecciones en elecciones de Estado y que van a ser elecciones sangrientas porque el narcopresidente no va a permitir que triunfe la democracia. Está suplantando la autoridad de los órganos electorales y está violando la Constitución porque la trae como tapete de sus patas. En efecto, el artículo 134 de la Constitución Federal prohíbe a los funcionarios públicos, a los entes de gobierno de los 3 niveles de gobierno, que los dineros que manejen sean de manera eficiente, económica y con honradez, y que además la propaganda que se realice con dinero de la nación no sea para enaltecer la imagen personal de ningún funcionario, porque esa publicidad debe ser de carácter institucional. Y López utiliza su circo todos los días para estar promocionando a su corcholata y estar denostando, estar calumniando, estar injuriando, estar hostigando a los candidatos que él llama de oposición, porque él está actuando como una forma de supervivencia, no solamente política, sino para no caer a la cárcel, porque son tantos los delitos que cometió, sobre todo el haber estado coludido con la delincuencia organizada, como fue acreditado con la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, quien públicamente lo denunció que tenía contubernio con el narcotráfico, y también con las investigaciones de la DEA en el 2006, donde comprobó con testigos protegidos, incluyendo a un chofer mano derecha de este
señor de apellido Molinero, y con otras declaraciones de un tal Sotomayor, que López recibió $2 millones del cartel de Sinaloa. Otra nueva investigación del gobierno norteamericano, pero en el 2018, demostró que recibió la suma de $7 millones. Insisto, en el 2018, cuando participó a la presidencia de la República, y que gracias a los apoyos del narco llegó a la presidencia de la República. No fue porque tuviera méritos, no fue porque fuera popular y un candidato demócrata, fue porque con su baja estofa y su poca calidad moral pidió el apoyo del narcotráfico. Por ello, pues, no debe quedar ninguna duda que estas elecciones van a ser elecciones de Estado y que además se va a imponer una cuarta transformación, que es un sistema comunista. Porque López está peleando con las 20 uñas no permitir que termine el desgobierno de Moreno. Muchas gracias.